Es concejal de Rosario por Ciudad Futura. Llegó a este mundo el 15 de abril de 1987. Por esos días gobernaba Alfonsín en el país y Usandizaga en la ciudad. Hoy conocemos la contracara de Pedro Pitu Salinas. Pedro Pitu, ¿cómo empiezo? Pitu. Si me decís Pedro, no me reconozco. Esa iba a ser la primera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron Pedro? No hace mucho. En el consejo hay gente que todavía reniega. ¿Ah, sí? Sí, por la investidura pretendida del concejal. Algunos me llaman Pedro. Claro. Es un poco también como para, no digo bajarte el precio porque es tu nombre, pero sería como avalar todo esto y romper con la idea de los chicos que llegaron desde un lugar poco común en la política y como están ahora con nosotros y no le gusta tanto que le digan Pedro, le diremos Pedro. ¿Sería así? Por favor, Pitu, sostengamos la costumbre. Claro. ¿Y cómo nace todo, Pitu? Del barrio, nacés en el 87. ¿Cuándo comprendés que la política es un camino y un atajo para tu vida? Bueno, yo creo que tempranamente. Yo empecé a militar a los 17, 18 años. Fundamentalmente conocí o me allegué a la política por mis adyacencias, digamos, por mi entorno. Yo estudié la primaria y la secundaria en el Colegio Burruchaga, una escuela de mucho renombre en la ciudad y de permanente interpelación política, de mucho debate, por lo cual tuve una formación política muy importante en la escuela, en términos también de mis compañeros y compañeras de curso, digamos, siempre estuvo muy latente la discusión política y por otro lado también por mi familia. Si bien mis viejos no eran militantes, siempre estuvo presente la discusión en casa y mi hermano inmediatamente mayor había empezado a militar cuando él tenía 19 años, yo tenía 17, y por algún grado de admiración y por inquietud en lo que hacía, militaba en un barrio de la ciudad, eso me llevó a empezar a militar también en los territorios periféricos de Rosario. ¿Recordás debates, discusiones en tu casa, en tu familia, por algunos temas puntuales? Varios. Yo recuerdo fundamentalmente, a mí si algo me marcó mucho fue el 2001. Yo tenía 13, 14 años. Claro. Te comento una anécdota. Yo mi niñez, y mi infancia y mi adolescencia la transcurrí entre la Escuela Burruchaga y el Club Los Rosarinos Estudiantiles, en el barrio Agote. Y el 19 de diciembre del 2001 recuerdo, o el 20 cuando se declara el estado de sitio, yo estaba en la pileta estudiantil, como cualquier adolescente. Claro. Que vio frustrado un día de verano porque por el estado de sitio vinieron los muchachos de la comisión directiva del club a decirnos que había que retirarse. Ahí me fui para mi casa, yo vivía a 2 cuadras con mis viejos del club estudiantil, y ahí fue donde se dio el primer debate, o donde mi vieja me intentaba explicar de qué se trataba esto de lo que estaba pasando, digamos, ¿no? Del corralito, de determinadas cuestiones de actualidad, que uno, adolescente, lo que tenía era la pesadumbre de perder un día con amigos de verano en la pileta, pero también recuerdo que inmediatamente después de ese mini debate con mi vieja, nos fuimos juntos con ella a un cacerolazo ahí en la terminal de ómnibus. Así que ahí también fue un poco un temprano despertar, a empezar a preguntarme cosas que quizás de otra manera no hubieran sucedido. Es decir, no solo compartir la charla en la casa, sino también ciertas acciones. Sí, ¿no? me parece que eso también es clave, fue clave en todos y sigue siendo clave en Ciudad Futura, en lo que, por decirlo mal y pronto, lo que uno dice con el piquito hay que sostenerlo con el pecho y con las acciones, digamos. Nosotros siempre fuimos un poco enemigos, siempre fuimos renuentes a esto de el mero diagnóstico o perdernos en la abstracción. Para nosotros la verdad está en lo concreto, y la verdad, además de estar en la belleza, siempre está en la calle y en las acciones. Entonces siempre nos guiamos por esa máxima de tener un proyecto político claro, tener un ideario, digamos, contundente, pero fundamentalmente que eso tenga un arraigo en la práctica, porque si no, realmente queda en nada, ¿no? ¿Y qué fue las primeras cosas que sentías que te decía la calle? Yo creo que lo primero que me marcó fue una de las primeras visitas a Barrio Nuevo Alberdi. Ahí la desigualdad creo que me marcó muchísimo, digamos, la incomodidad de empezar a conocer otras realidades a las cuales uno no estaba acostumbrado. Y esa desigualdad, producto de la injusticia, creo que empezó a movilizar cosas y empezó a preguntarme si realmente uno puede ser feliz conviviendo con eso, ¿no? Siendo consciente y hacer la elección de querer convivir con eso y no intentar hacer nada para transformar esa realidad. Creo que esas fueron las primeras imágenes que a mí me chocaron en lo personal, en lo vivencial, de conocer realidades, digamos, que uno
con el tiempo fue dándose cuenta de que no estaba dispuesto a tolerar. Digamos. Claro. ¿Y eras en el barrio con los amigos, eras una rara avis por el hecho de la política, o sentías que te acompañaban todos, desde o militancia o el acompañamiento, el preguntarte, el interpelarte también? Bueno, es muy raro, porque esto que te decía, mi adolescencia transcurrió entre la GURRU y el club estudiantil. Quizás la GURRU era el espacio de politización más claro, de debate, etcétera, y después lo que teníamos con la banda de amigos del club estudiantil era, por ejemplo, entre otras cosas, que teníamos una banda de música que se llamaba Aprendices de Gasista, donde, a ver, nosotros no discutíamos política, no es que nos interesábamos por determinadas cuestiones, pero teníamos canciones que intentaban hablar de la realidad, canciones de protesta, como se dice comúnmente. Yo recuerdo que al día de hoy con los pibes nos juntamos a comer asado y nos reímos. Yo escribí a los 14 años una canción que se llamaba Yo busco la revolución, era una letra absolutamente pago por leer eso. Yo pago porque no salga a la luz eso. ¿Y qué tocabas? Yo tocaba el bajo. El bajo. El bajo. ¿Y lo seguís haciendo o no? No. Colgué la música a los 18, 19 años. ¿Y qué referentes musicales, y después paso a lo político, tenías o tenés todavía? En aquel entonces tenía los referentes musicales del rock nacional. A mí siempre me gustó mucho Divididos. Divididos sí, fue siempre una banda que me gustó mucho. Arnedo tocando el bajo siempre fue una admiración. Capo. Nunca llegué ni a un cuarto de lo que hacía Arnedo. Ahora estoy un poco más, no sé si avejentado, porque tengo 30 años, pero tengo gustos musicales un poco más tranquilos, si se quiere. ¿Por dónde? ¿Por dónde va? Serrat. A mí siempre me cargan porque digo que uno de los discos que más me gusta en mi vida y que para mí hoy sigue siendo uno de los preferidos, El gusto es nuestro. Serrat, Ana Belén. Sí, claro. Ahora vuelven a la Argentina. Sí. Pero el que te carga... Me gasta mucho. Sí, pero el que te carga, evidentemente, seré directo y concreto, sabe muy poco de música, entonces. Qué bueno que lo digas. Ojalá lo esté viendo el programa. Y en la política, ¿quiénes fueron los primeros referentes políticos que los veías accionar, interpelar la calle, el discurso? Porque fueron años en donde el reclamo era que se vayan todos de la política. Claro, exactamente. Creo que das en la tecla, digamos. Nosotros somos una generación que nos criamos y crecimos sabiendo más qué no queríamos hacer que lo que queríamos hacer. Y crecimos viendo más referencias colectivas que individuales, por suerte. Si vos me preguntás cuál es la referencia política que a mí me marcó, por ejemplo, no es ninguna individualidad, fue el proceso, si se quiere, de construcción de aquellos movimientos de trabajadores autogestionados en el conurbano bonaerense que tenía Darío Santillán, que tenía su bloquera, su escuela, los bachilleratos populares y las escuelas autogestivas. Digo, toda esa tradición de lucha de la situación social con la que se empezaron a encontrar cientos de miles de argentinos, de una desocupación profunda, de un Estado que no brindaba ningún tipo de contención y que tuvieron que salir a reclamar por un lado, pero también a construir su propia sociedad en pequeña escala. Eso era lo que tenían esos movimientos de finales de los 90, principios de los 2000, que para mí fueron de una enorme inspiración en los términos de poder criticar, poder impugnar un aspecto del sistema, pero al mismo tiempo poder proponer la alternativa en pequeña escala y hacerla extensiva al conjunto de la sociedad. Por otro lado, era la dinámica de la salida de tiempos en donde lo que se intentaba era despolitizarlo todo, ¿no? De alguna manera, la dictadura primero, los 90 menemista luego, esto de, bueno, que se vayan todos de la política, pero porque la queremos manejar nosotros, que queremos hacer política, sin que el pueblo se meta, interpele, reclame, ¿no? Eleve defensas. ¿Notabas eso también? Totalmente, pero también había algo que era muy concreto y que estaba muy arraigado. El 2001 fueron también las épocas de las asambleas barriales. Sí. Era muy extraño ver, yo veía eso con 14, 15 años, digo, uno después, si se quiere, no sé si lo estudió, pero lo leyó, lo vivenció más con cierta edad. Y uno veía o lee historias, cronología de lo que eran las asambleas barriales, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro. Digo, en Almagro, ¿no? en el último rincón del conurbano bonaerense. Claro. Entonces, uno ahí notaba que era un proceso político de autodeterminación, de recuperar la política para la gente común, que fue además absolutamente transversal. Creo que evidentemente también lo que demostró el 2001 fueron las grandes limitaciones en los términos de no haber podido ofrecer una alternativa electoral, si se quiere, en los términos de que pueda canalizar esa indignación, ese descrédito que tenía la clase política, la casta política, el sistema político tradicional de partidos hasta aquel entonces. Pero creo que
para mí y para muchos de nosotros como generación que crecimos viendo eso, fue realmente muy inspirador en los términos de las posibilidades que existían en nuestro país de construir política autónoma. Claro. Y en lo macro, saliendo del 2001, el arribo del 2003, la llegada de un hombre casi desconocido, ¿dónde pones los primeros años del kirchnerismo? A ver, nosotros, por lo menos yo, en los primeros años del kirchnerismo, creo que nos costó muchísimo entenderlos a todos, fundamentalmente hablando del progresismo o de los espacios políticos autodenominados de izquierda. Creo que tuvimos una complejidad inmensa para intentar interpretarlos, digamos. Creo que fuimos absolutamente críticos a priorísticos, con prejuicios a priorísticos. ¿Es un lío que arma el peronismo cuando dobla un poco la izquierda? Digo, ¿para la izquierda? Totalmente, totalmente, pero fundamentalmente es un lío para cierto progresismo de balcón o muy cómodo en su cotidianeidad existencial, que le sobran motivos para criticar, pero que les escasean los motivos para proponer. Yo creo que si hay algo a mí que personalmente me fastidia y mucho, es la imposibilidad de entender o de tender a construir políticas de mayorías. Yo recuerdo mucho en el kirchnerismo, los primeros 3 o 4 años, casi un capricho de la izquierda vernácula de nos robaron las banderas, con las políticas de derechos humanos, claro. Después, más cerca en el tiempo, con la recuperación de las AFJP, con distintas medidas, llamémosle progresivas, sí, que fue tomando el kirchnerismo, que la izquierda o el progresismo las asumía como que te habían arrebatado algo, y no podía haber detrás de eso, si se quiere, el avance o la conquista de determinados derechos que significaban esas medidas puntualmente. Eso es algo que me fastidia a mí terminantemente, porque creo que lo que subyace a eso es la imposibilidad o las pocas ganas de construir una alternativa de mayoría, pero fundamentalmente la aquiescencia de creerse que uno está por encima de la sociedad de la cual es parte, digamos. Eso me parece que es lo más odioso, pero además lo más limitante para tratar de mejorarle la vida a un montón de gente que la está pasando mal. Claro, y eso la izquierda lo entiende recién cuando llega una derecha bien derecha, o por la idea esto del cuanto peor mejor, o no lo comprende. Yo creo que no lo entiende. También hay que ser un poco más preciso en términos de qué izquierda o qué progresismo, sí, claro, hablamos. Yo digo, en términos de cómo interpretamos o analizamos nosotros de Ciudad Futura, yo creo que no se termina de entender ciertos sectores del progresismo, y creo que también hay mucha parte de la izquierda que tiene, aunque ya no se anime a decirlo porque es políticamente incorrecto, que cree que cuanto peor mejor, claro, lamentablemente. Tesis que está históricamente demostrada que sí, no es así, que no es verdadera, digamos. Pero me parece que si en algo convergen esas dos posiciones de no lograr interpretarlo de cuanto peor mejor, es en la imposibilidad de entender que la sociedad, las mayorías, no van a internalizar que están atravesando un camino oscuro si nadie le ofrece una lucecita que proponga otra cosa o que guíe un camino para otro lado. Claro. Digo, si nosotros vamos a asumir el macrismo solo diciendo que son la dictadura o que son el ajuste y que la gente vota solo por el bolsillo, evidentemente no entendimos nada y evidentemente a su vez nos autoexcusamos de la tarea irreemplazable que es construir la alternativa a eso. Digamos. Pitu, ¿hacemos una pausa? ¿Cómo no? Te he dicho Pitu. Muy bien, me parece muy bien. En el set. Vamos a colocar la pausa, estamos conociendo, ya lo conocen, la contracara de Pitu Salinas en la noche de Somos Rosario. Pausa y el bloque final. En Melín Quien Spa mejoramos tu calidad de vida. Incorporamos el programa integral para la artrosis, que encabeza el reconocido médico traumatólogo Juan Carlos Sosa. Con este exclusivo método personalizado e interdisciplinario va a mejorar tu calidad de vida. La solución para tus problemas de artrosis está en Melín Quien Spa. Comunicate al 03465 420 362 www.spamelinquien.com.ar. Facebook Melín Quien Spa. Visítanos en Sarmiento 1157. Firmat Santa Fe.
Con Planauto te podés ganar un Ford Ka 0 kilómetro. Participá gratis. Ingresa a www.planauto.com.ar, elegí uno de nuestros planes que te interese, completa tus datos y los de un amigo y listo, ya estás participando. Planauto, cumplimos sueños. Continuamos en la noche de Somos Rosario, la contracara de Pitu Salinas. Pitu, ¿y cómo llegan, cómo se encuentran, por ejemplo, con Juan Monteverde? ¿Cómo van armando todo eso? ¿Cómo la calle los encuentra o qué lugar? Yo a Juan lo conozco desde antes de Ciudad Futura. Juan iba a la URRU, a la misma escuela que yo, con mi hermano más grande. Por lo cual a Juan lo conozco de que tengo uso de memoria, de jugar en casa, o sea, compartimos varias cosas antes de la política. Después nos encuentra en el año, sobre fines del 2012, cuando se estaba terminando de armar el partido para la Ciudad Futura. Nosotros ahí veníamos con una lucha intensísima por justicia, por el triple crimen de Villa Moreno. Los compañeros de Giro, a su vez, venían con la defensa del tambo y las últimas tierras urbanizables que le quedan a la Ciudad de Rosario. Y como movimientos de expresión de las dos luchas más estructurales que se habían venido dando en los últimos años en la Ciudad de Rosario, y con la invitación de los compañeros de Giros al movimiento 26 de junio a construir el partido para la Ciudad Futura, ahí fue que fundamos lo que empezó en el 2013 como Frente Ciudad Futura y lo que por suerte hoy es Ciudad Futura Secas. Nosotros hoy decimos que enterramos a los movimientos sociales, hicimos todo lo contrario a lo que generalmente se hace desde el progresismo de la izquierda. En vez de sentarnos cada uno en una punta de la mesa, tirarnos con nuestras bibliotecas, lo que dijimos es conozcámonos desde la práctica. Claro. Y fue tal la comunión que generamos, en términos de que la construcción eran iguales, que los lenguajes eran similares, que dijimos, bueno, esto es una organización hecha y derecha, y Ciudad Futura creo que también por eso es hoy una alternativa palpable y concreta para la Ciudad de Rosario. Y para encontrarse definitivamente tiene que prevalecer el arte de, no digo de negociar, sino bueno, de resignar, ¿o no? No, yo creo que tiene que prevalecer el arte de interpretar las cosas como son, sin ningún tipo de egolatría que se ponga por delante. A ver, nosotros cuando formamos Ciudad Futura en el 2013, nosotros jamás hubiéramos discutido que Juan Monteverde, por ejemplo, sea la cabeza de lista, cosa que generalmente es la discusión chiquita de las organizaciones de izquierda, del progresismo, también de la derecha, de todos los partidos políticos habido por haber. Las mesas de negociaciones, armado de listas son, perdóname el término, son lo más asqueroso, mezquino. Cuando el peronismo tiene que resolver listas, se levanta alguien que estaba tercero, va al baño, cuando vuelve está noveno. Pero por eso, creo que nosotros lo que prevaleció siempre, y en eso la verdad que uno está orgulloso de lo que ha construido hasta acá, es el realismo y el reconocimiento del otro, que hoy somos todos, digamos. Nosotros, cuando te decía, jamás hubiéramos puesto un solo reparo en que Juan sea el candidato que encabece la lista, lo decimos porque siempre estuvimos convencidos de que es el que mejor expresa el proyecto. Y eso, más allá de que uno anteriormente tenía una pertenencia política a un movimiento distinto, jamás lo hubiéramos puesto sobre la mesa a la hora de la negociación. Y creo que hasta en eso se nota el diferencial de Ciudad Futura, digamos, de entender que es un proyecto que tiene lugar para todos, y que pone sobre la mesa siempre los intereses de las mayorías por sobre cualquier otra cuestión individual o de ego. En Ciudad Futura no van a encontrar a ningún militante, por suerte, que quiera ubicarse en un lugar, que pretenda hacer una carrera, que pretenda algo más que colaborar en un proyecto colectivo que estamos convencidos nació para quedarse, pero que además nació para gobernar la Ciudad de Rosario. ¿Contra qué prejuicios rápidamente pelean desde Ciudad Futura? Cuando la casta política los ve o los vio llegar al Consejo, ¿cuáles fueron los primeros prejuicios que algunos que son de manual y los que creían que no existían y sin embargo existen? Yo creo que hubo prejuicios desde lo ajeno, pero también hubo prejuicios nuestros. Yo creo que un prejuicio nuestro con el que llegamos es, a priori, establecer en el Consejo con quiénes íbamos a tener más facilidades para trabajar, porque ideológica, políticamente estábamos más cercanos, y con quiénes nos iba a costar más. Y realmente se dio todo lo contrario. Con muchos concejales y concejalas que no teníamos o no advertíamos una afinidad política determinada, nos fue muy fácil sentarnos en una mesa a congeniar proyectos estructurales. ¿Con quiénes, por ejemplo? No voy a dar nombres, digo, ¿no? Pero hasta por cuestiones partidarias o de proyecto político, que uno notaba determinada afinidad, uno dice, bueno, determinadas problemáticas estructurales
que inclusive nos agarraron en el Consejo, como la lucha por el TAM, un montón de situaciones, el tablero ahí se desbalanceó un poco. Y después creo que también hubo algunos prejuicios que tenían a algunos concejales y concejalas que eran esto de, bueno, vienen estos chicos a revolucionar todo, a impugnar, a no proponer nada, a hacer... de hecho lo dijo muy graciosamente un concejal con muchos años en el Consejo en una sesión, lo dijo públicamente. Sinceramente quiero reconocer el trabajo de Ciudad Futura, yo pensé que eran unos hippies roñosos, dijo, y encontré una propuesta muy seria y mucho laburo y un equipo de trabajo muy bueno. Así que creo que primero contra esos proyectos, contra esos prejuicios tuvimos que lidiar, pero creo que hoy la mayor parte de los concejales entendió que la propuesta de Ciudad Futura es seria, que la amparan muchísimos años de trabajo, pero que también supimos acomodarnos al laburo legislativo con una seriedad realmente que hace esto, que hace que en el Consejo de Rosario se discutan temas de la importancia y del calibre que quizás hace muchos años no se discutían y que algunos temas que se discutían cíclicamente de la misma manera hoy encuentren otras aristas también para la discusión. Bueno, hablaste de tu faceta de bajista, de tu paso por el Club Barrial, sos hincha de la Lepra. Soy hincha de Newell's. Y Sí. de los hinchas, de padecerlo ante una derrota, de ir mucho a la cancha, Sí. de saberte las formaciones, de tener ídolos, o un poco más calmo en eso. Soy de sufrir cuando se pierde, soy de sufrir cuando se empata malamente, soy de sufrirlo mucho, la verdad que sí, soy de los que si perdés el viernes, el fin de semana está ¿sí? cabizbajo, sí, y en términos de idolatrías tengo una idolatría que es de Newell, pero lo idolatro más por lo que es como ser humano y que para mí es hasta inspirador en la política, que es Marcelo Alberto Bielsa. Para mí es una de las personalidades de este país más destacada en cuanto a su pensamiento, a su filosofía de vida, de trabajo. Creo que es, sin lugar a dudas, y no quiero exagerar, uno de los mejores de los nuestros. Es un hombre que a partir de cómo piensa y cómo obra la sociedad lo termina eyectando, porque es tremendo que Bielsa no trabaje en el fútbol argentino y que no tenga el valor de respeto hacia un hombre que está más allá de cualquier resultado, de los pocos que no han necesitado ganar tanto, aunque ha ganado, más de lo que muchos creen, y sin embargo acá lo expulsamos. Es que sin lugar a dudas, digamos, lamentablemente, somos una sociedad exitista o resultadista, digamos, exigimos resultados por sobre todo. A ver, nosotros siempre también decimos algo en Ciudad Futura, a nosotros nos gusta ganar jugando bien. También es bueno que el jugar bien esté acompañado por resultados, digamos. Pero creo que sí, lo de Marcelo Bielsa, bueno, no es casual que Marcelo Bielsa se vaya habiendo ganado el oro en los Juegos Olímpicos, digo, creo que también es un mensaje que él pretendió dejar de alguna manera a la sociedad argentina. Yo creo que las conferencias de prensa de Bielsa con el periodismo, tanto cuando estaba en la selección como en el Athletic de Bilbao, etcétera, creo que son piezas de interpretación, de filosofía pura, pero Sí, sinceramente lo digo. Sí, recuerdo su posicionamiento por el tema Repsol en Bilbao, que lo van a buscar, mezclan lo nacionalista. Por otro lado, es un fanático del cine, muy fanático, y consulta a los directores. En política, ¿te animarías a consultarle a él? A Bielsa, digo, así como Bielsa le pregunta a los directores de cine para conjugar su trabajo a la hora de dirigir con un regista, ¿qué le preguntarías para llevarlo a la política? ¿Qué le preguntaría a Marcelo Bielsa para llevarlo a la política? Qué pregunta compleja, ¿eh? La verdad que nunca me lo había preguntado. Quizás le preguntaría si él cree que su vida, que su testimonio es pasible de ser trasladada a una filosofía política. Creo que respondería rápidamente que no, por una cuestión de humildad rayana con el ridículo, ya que inclusive a veces hasta le gana el personaje, pero me parece que me inquietaría preguntarle eso, si él es consciente de que transmite valores y fundamentalmente una ética que entronca muy bien con un proyecto político que se precie de nuevo y que se precie de ser el que tiene grandes posibilidades de construir algo nuevo para todos. Pitu Salinas, gracias por la visita. Gracias a vos por la invitación, Jesús. En la noche de Somos Rosario, la contracara de Pitu Salinas. Buena semana, gracias. Chau, chau.